Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 42 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es ilustrar el diseño e implementación de una aplicación en Go que lea e interprete el MBR y el GPT, o sea, los dos tipos de tablas de particiones que ya hemos venido hablando. El video va a estar dividido en dos partes. La primera parte tiene que ver entonces con el análisis del MBR y cómo hacer un programa que lo interprete para mostrar los datos tal y como se mencionaron, en lugar de mostrarlos solo en formato numérico, pero va a estar restringido solo al MBR principal. Yo ya les había mencionado en el video anterior que cuando tenemos una partición extendida y comenzamos a crear particiones lógicas dentro de ella, cada partición lógica va a tener su propio MBR. Entonces, en este caso solo vamos a leer el MBR para ilustrar cómo funciona. En cambio, sí vamos a hacer un programa que lea el GPT con toda la información de las 128 particiones que hay si tienen datos, si no, pues simplemente las va a ignorar. O sea, este sí va a leer todos los bloques relacionados, en cambio en el MBR solo vamos a mostrar el bloque principal. La forma de hacerlo entonces va a ser una primera parte donde muestra la tabla, ¿cierto? Y también se va a mostrar la zona del código, ahorita vamos a hablar un poco más, en forma numérica. Lo mismo va a suceder con la GPT. Entonces comencemos. El MBR. Bueno, normalmente yo voy digitando el código y voy explicando qué sucede. Esta vez no lo voy a hacer así, el código ya lo tengo digitado, de hecho lo hice el año pasado. Lo vamos a entender porque necesito mucho apoyo visual y luego hacemos es una demostración directamente en Linux para entenderlo. Entonces voy a tratar de pasar lento, de todos modos usted puede ir pausando el video para ir tomando nota, ir haciendo el ejercicio. Podría poner los archivos para que los descargara, pero pues no es la idea es que practique cómo funcionan cada uno de los programas y los haga. Bueno, ya hemos mencionado en un video anterior de que el MBR es un bloque de 512 bytes, dividido en tres partes. La primera parte son 446 bytes del código. Aquí hay un programa, un código de máquina, es un programa ensamblador pues, que se compila y se mete acá. Y mucho de este espacio sobra. Entonces una persona con conocimientos básicos de ensamblador del Intel 8086 pues puede hacer un programa que haga lo que tiene que hacer más alguna cosa adicional. Por ejemplo, poner un menú para seleccionar entre Windows, Linux o para ocultar alguna partición, bueno, en fin, cualquier cosa, o un virus, bueno, ya eso no es muy ético, pero se puede poner ahí. Lo siguiente son 64 bytes, bueno, aquí están, con la información de 4 particiones primarias. Recuerde que cuando tenemos el MBR solo tenemos 4 particiones primarias. Y la información comienza acá, el 1 hasta el 16. Esta es la información de la primera partición, de la segunda, de la tercera y de la cuarta. Y la estructura de estos 16 bytes son el primer byte, o sea esta columna, primera, segunda, tercera y cuarta, el primer byte, es el flag de boteo. Y ya había mencionado que el número en hexadecimal se suele escribir así 0x, pero el número es el 80 en hexadecimal, indica que esa partición es de boteo, o sea, ahí hay un sistema operativo que puede arrancar. Cuando es de datos, pues no lleva un 0 simplemente. Una de las 4 o ninguna debería tener el 80. Luego siguen tres bytes que se llaman CHS inicial, el cilindro, la cabeza y el sector. Pero esta información del CH inicial y CH final era válido para los discos pequeños, pero para estos discos de hoy en día esto ya no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque los discos son muy grandes y ya en 24 bits, pues no, o sea, en 3 bytes no cabe todo eso. Entonces se utilizan más estos. Luego de estos 3 bytes sigue un solo byte que es el ID del sistema, o sea, aquí hay un numerito en hexadecimal que me indica si lo que estoy viendo es una partición para Linux, para Windows, para el swap, ¿cierto? Entonces ya empieza a aparecer el 83 del Linux, 82 del swap, bueno, en fin, otros números. Siguen estos 4 del 9 al 12, que es el número del bloque donde comienza esa partición, a eso se le llama LBA. Y posteriormente otros 4, que son los últimos 4 desde el 13 hasta el 16, que es el tamaño en bloques. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la idea? Vamos a primero en esta imagen, a partir de un supuesto que tenemos este disco duro que tiene dos particiones primarias, estamos hablando del MBR, son primarias. La primera es de Linux, la segunda es el swap. Y aquí está aquí se puede observar
que, en este caso está marcada aquí como si fuera Linux y Linux. Cuando es swap de verdad, cuando está marcada como swap, el tipo de archivo swap es 82. Bueno, hay que mirar a ver si así está funcionando o no. Pero bueno, eso fue lo que leyó el programa. Esto que está acá, que es el tamaño, se puede ver aquí. Estos son bloques de 512 bytes. Entonces, si cogemos una calculadora, por ejemplo esta, y cogemos este número, 376, 83, 200. Ese es el número de bloques de 512. Entonces voy a multiplicarlo por 512. Es el número de bytes de ese disco. Pero eso está en bytes. Lo dividimos en 1024. 1024 lo tenemos en kilos. Lo dividimos en 1024, lo tenemos en megas. Y lo dividimos en 1024 y ahora lo tenemos en gigas, que es el número que está aquí. En gigas. Entonces, este es el mismo dato, solo pues que aquí está presentado en gigabit. Bueno, recuerden que no pronuncio bien esto, pero en la de gigabytes. Listo, démoslo así. Lo mismo acá el tamaño. Perfecto. Y nos debe mostrar los últimos dos números de ese bloque que corresponden a la firma. Debería ser el 55AA. Ya mencioné que si este número no está almacenado en los últimos 2 bytes, el sistema va a ignorar ese bloque y va a decir que ahí no encuentra el sistema operativo, no encuentra el arranque. Entonces solamente es para eso. Para hacer eso, entonces, este programa que hice el año pasado, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo voy a presentar de nuevo de forma descendente, primero el main, pero indicando cuáles son las funciones que necesitamos construir y van a estar más adelante. Primero vamos a importar unos módulos que no hemos usado antes, que se llama bytes con S. Este encoding binary porque esa información está codificada ya en ese bloque y son números, entonces hay que codificar eso. FMT para imprimir datos en la pantalla, OS que es para hacer unas llamadas al sistema, lo mismo que este, llamadas al sistema syscall. Bueno, entonces ¿cómo funciona? El programita es muy sencillito. El programita tiene una variable, ¿vale? Aquí está en el main, una variable llamada ruta de disco que no tiene que llamarse así. Como no está declarada, entonces le ponemos dos puntos igual y le damos el nombre del disco que queremos analizar. En este caso es el primer disco. Ahorita que hagamos la práctica, vamos a crearle dos discos más como lo hicimos en el video anterior para poder visualizar algunas cosas. Podemos cambiar aquí por B, por C, por el disco que queramos. Vamos a invocar una función que se llama imprimir mbr y le pasamos la ruta, o sea, esta función que está acá. Entonces esta función entonces imprime y me recibe la ruta del disco, o sea, el nombre, en este caso, esta ruta. Bueno, esto es cuando hice este programa estaba más asociada a la documentación tipo Java, entonces por eso es que lo tengo así. Pero bueno, no importa. Lo importante es que quede claro qué estamos haciendo. Luego, esta función lo que hace es imprimirnos el mbr tal cual como le mostré. Pero también podemos usar esta función leer bloque directamente. A esta le decimos, léame un bloque, le decimos la ruta y le decimos cuál es el bloque que queremos leer. Aquí podemos poner cualquier número del bloque del disco. En este caso, el bloque 1. Recuerden que el mbr está en el bloque 0. Entonces aquí podemos poner cualquier número, 0, 1, cualquier cosa. Y vamos a utilizar este que se llama imprimir bloque para imprimir el bloque en hexadecimal. En cambio este si nos va a interpretar parte de ese bloque, que es la tabla de particiones, nos la va a interpretar para mostrarnos en forma de tabla, ya lo vamos a ver. Entonces esta función me recibe un arreglo de bytes, que es el bloque que está almacenado. Este señor me recibe la ruta, me recibe un entero de 64 bits, de 64 bits, que es donde se almacena el número del bloque, porque los discos duros de hoy en día son muy grandes y tienen muchos bloques, entonces necesito un entero muy grande. Y él me retorna el arreglo de bytes que hay en ese bloque. Recuerde que las operaciones sobre los discos son en bloques. Leo y escribo bloques de 512. Muy bien, entonces vamos a aprender cositas nuevas, o eso espero por lo menos. Tenemos acá la estructura que ya les mencioné. Entonces, el MBR tiene tres bloques, ¿cierto? Esta zona que es la zona de código, y aquí lo decimos, vean, voy a declarar una estructura MBR que tiene una zona de código de 446 bytes, que es esta, hasta aquí, 400, la que está azulita, 446. Sigue esto, que es una tabla de particiones de 4 entradas de partición, o sea, esta, 1, 2, 3, 4. Pero una partición es esta estructura, que tiene un byte, que es el boot,
3 que son el CHS inicial, un byte del ID, 3 que son el CH final, un entero de 32 bits, que es este, 4 bytes, y otro entero de 32 bits. Ahorita les voy a hacer una aclaración de la forma en que está escrito este número acá, ¿cierto? Pero ya vamos para allá. Entonces miren lo interesante, yo declaro una estructura y puedo crear otra estructura que contiene a esta, en este caso un arreglo de esta, para hacer esta estructura. Y eso es muy interesante porque me permite darle sentido a los datos que vamos a leer. Ya dentro de un momento lo hacemos. Necesitamos declarar unas constantes. Entonces la primera constante la vamos a llamar LBA-MBR y vamos a decir 0. ¿Esto qué significa? Que es el bloque número 0, el LBA del bloque llamado MBR, en la tabla del Master Book Record. ¿Por qué no usar el 0? Pues sí se puede usar el 0. Cuando lleguemos a esa parte del código, pues podríamos poner un 0. Pero ¿qué estamos ganando usando constantes? Legibilidad en el código. ¿Sí? Entonces vamos a usar constantes para darle eso, legibilidad. El tamaño del bloque puede estar escrito en español sin la ñ, ¿no? 512, que es este tamaño que está acá. Eso no va a cambiar, entonces lo dejamos como una constante. ¿Podemos dejar el 512? Sí, pero es mejor así para darle legibilidad. El ancho del bloque a imprimir. Normalmente los programas que imprimen las informaciones de las tablas de particiones y de los bloques de disco suelen imprimir 16 acá, 16 elementos. No es un estándar mío, es un estándar. Entonces le ponemos 16, pero si fuera 32, 64 o menos, pues solo cambia este numerito y el programa se ajusta. Entonces, ¿qué hace el programa? Él va a coger y va a imprimir estos 16. ¿Sí ve que ese es un estándar? Estos 16 los va a imprimir en forma numérica, en hexadecimal. Y luego va a mirar de estos que están acá, cuáles son caracteres que se puedan imprimir. Porque aquí hay unos números, por ejemplo el 00, ¿cierto? Algunos números que no tienen ninguna correspondencia en ASCII. O sea, el carácter asociado a ese código no se deja imprimir. Por ejemplo, la tecla escape tiene un código, la tecla backspace tiene otro código, la tecla enter tiene otro código. Entonces, ese tipo de códigos no van acá, no se imprimen. Entonces, hay un rango que son los números entre 20 y 7, estoy hablando 20 hexadecimal y 7 hexadecimal, el que está en este rango, sí se pueden imprimir. Entonces, vamos a imprimir de estos 16 los que se dejen imprimir. ¿Y eso es para qué? Porque resulta que en este código pues no solo hay instrucciones, también hay constantes, cadenas. Esas cadenas entonces sí se van a poder visualizar aquí. Bueno, ahí vamos de a poco explicando. Tenemos esa función que se llama imprimir bloque, que recibe un bloque de bytes, no sabemos el tamaño, puede ser de 512 en bloque completo, pero puede ser esta, que le falta un pedacito. Esta es los 446 bytes del código. Y estos son los caracteres que se pueden imprimir y observe que aquí sí se puede leer algo. Entonces, eso es muy importante verlo así. Y esto no me lo inventé yo, esto es la forma de que esos programas normalmente lo imprimen. Entonces, vamos a hacer un ciclo, véanlo acá, un ciclo, para imprimir cada una de estas líneas. Y lo vamos a hacer según el ancho que está definido en la constante, que es 16. Entonces, se va 16, 16, ¿cierto? Hasta llegar al tamaño máximo, ¿no? A esta cantidad. Ahora, dentro del ciclo, por cada iteración, hay dos ciclos más. El primero, imprime la parte en hexadecimal, esta parte en hexadecimal. Ojo con esto, aquí no se usa print solito, sino printf. Esto es heredado del lenguaje C. Y el printf me permite colocar acá entre comillas el formato en el que yo quiero imprimir este dato. Entonces aquí le estamos diciendo que yo quiero imprimir reservando 2 dígitos en hexadecimal en mayúscula y dejando un espacio este número, que corresponde al elemento que está en esa posición en el bloque. Entonces me salen los numeritos así en 2, mayúscula y un espacio. Para la siguiente iteración pues me va a imprimir el siguiente y hasta llegue acá. Pero observe que no tiene un ln, de hecho aquí no se puede poner ln, se tendría que poner un backslash n aquí. Bueno, entonces va ahí, cuando llegue a la parte final y no se acabó la cantidad, entonces lo que deja es este espaciecito, deja un espaciecito. Bueno, esta otra parte, mire que no hay un salto de línea, esta parte de acá lo que hace es imprimir a continuación los caracteres que se dejen imprimir. Los que no, entonces se va a imprimir un puntico, podríamos dejar un espacio, pero normalmente se imprime un punto. Entonces el mismo ciclo, observen, el mismo ciclo, la misma validación para saber si ya se llegó aquí al final del bloque, y lo que se hace es preguntarnos si el elemento que está en la posición J de ese bloque está en el rango de los elementos a imprimir. Si sí,
Entonces de nuevo usamos printf con porcentaje C para decirle que voy a imprimir el carácter. Entonces este es el carácter, o sea, ¿qué es G? Es el código, el ASCII asociado a este código ASCII 47 en hexadecimal, ¿sí? Bueno, muy bien, acá entonces 44 es la D y así sucesivamente. Muy bien. Vea por acá, acá tenemos otra D y observe que es el mismo 44. Aquí hay una D y este es otro 44. Entonces, este es simplemente el código ASCII impreso en hexadecimal que está almacenado en el bloque y este es el carácter que tiene ese código ASCII, pero solamente imprimiendo los elementos que estén en el rango de elementos que se puedan imprimir. Y estos son unos saltos de línea, simplemente es el salto cuando llega aquí al final de la línea hay un salto y este es un salto de línea aquí al final. Entonces, esa función lo que hace es imprimirnos de esta manera la información. Vale. Esta es la función clave ahí. Esta es la que hace todo el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera. Ella es leer un bloque. Esta función va a leer cualquier bloque del disco duro. Cualquiera, el que usted le diga. Entonces ella recibe el nombre, o sea, la ruta, /dev/sda. Bien, no hay problema. Y un número de 64 bits, que es el número del bloque. Para el MBR sería el 0, pero usted puede leer cualquiera del disco, cualquiera es cualquiera. Y poder leer cosas que son, inclusive, si usted está leyendo el disco real, puede leer cosas de otros sistemas operativos. Estoy en Linux, pero leo cualquier bloque del disco, cualquiera es cualquiera, esté en la partición o no, y puedo leer cosas de otros sistemas como Windows y otras cosas sin problema. Bueno, entonces, ¿qué hace él? Él me retorna el bloquecito de 512 bytes. Ojo pues cómo funciona. Creamos una variable, como no está declarada con dos puntos, make, creamos un arreglo de bytes. ¿De qué tamaño? Pues de 512. Entonces ya creo el arreglo ahí de bytes. Luego le decimos con una llamada al sistema, recuerdan las llamadas al sistema por al principio del curso, le decimos que nos abra ese dispositivo, ese disco duro. Y le decimos con esta constante del sistema que es de solo lectura. Y le damos unas propiedades ahí, de lectura, bueno, todas esas cosas. Luego llamamos al sistema y le decimos el comando seek. Seek lo que me permite es ubicarme en ese arreglo. Ojo con lo que voy a decir en ese dispositivo, en ese archivo. En Unix, en general, todo son archivos. Los discos no son la excepción. Entonces, cuando le decimos abrir, estoy abriendo un archivo, pero en realidad ese archivo está asociado al disco duro. Seek me permite ubicarme en cualquier posición de un archivo, es decir, en cualquier bloque del disco. Entonces, él necesita el disco, este disco, necesita cuántos bytes se tiene que mover, entonces sería el número del bloque por el tamaño, ¿sí? O sea, 512, por eso es que mejor la constante, coma, y una constante que me dice que este desplazamiento que puede ser negativo es a partir de dónde. En este caso es a partir del inicio, o sea, desde el primer bloque del disco. Hay otras constantes como la posición actual, bueno, en fin. Pero esta es desde la posición 0 del disco. Entonces esto me lleva hasta ese byte. Luego le decimos al sistema que nos lea lo que hay allá de ese bloque y me lo guarda en este arreglo, en ese buffer. No se tiene que llamar buffer, ¿no? Pero sí es un arreglo de 512. Y cerramos. Ahora, una aclaración. Estas instrucciones no las puede ejecutar cualquier usuario, sino cuál sería la seguridad ahí. Ahora, cuando ejecutemos este programa, tenemos que ejecutarlo con permisos de administrador. Ahora, si usted está en una máquina real, donde tiene Windows instalado, tiene Linux instalado, usted es el administrador en Linux, usted puede hacer un programa en Linux que lea todos los bloques de la partición de Windows y no hay problema. Bueno, ahora, ojo con esta aclaración que hay acá. Yo le había mencionado de que en la estructura de la tabla de particiones hay dos números al final, el número del bloque, el LBA, y el tamaño. Y eso es un entero de 32 bits, pero ¿cómo se guarda? Entonces vamos a imaginarnos que este número es el entero, ¿cierto? Un entero de 32 bits. Este A1A es la parte más significativa. Piense que esto fuera un número en decimal, ¿cierto? No fuera cualquier cosa, hay un número en hexadecimal. Entonces esta es la parte que más valor tiene en el número normal. Y esta es la que tiene menos valor, o sea, la menos significativa. Entonces el número lo podemos ver así. La más significativa y la menos significativa. ¿Listo? Vamos a ver, si esto fuera, vamos a suponer solamente este numerito. Si esto es un número en decimal, pues este es el 3000 más significativo y este es el 494, 294. ¿Sí ven? Es más significativo este. Ahora, la forma en que yo grabe este número en la memoria, o recibe este nombre o recibe este nombre. Este es como primero
el valor más pequeño, entonces observe que se escribe así, 94, 32, 87, 1A. Pero en esta forma, primero la parte más alta iría escrito al revés, 1A, 87, 32 y 94. Entonces hay que saber el sistema que estamos utilizando, cuál de los dos usa o si usa para unos datos este y para otros este, para poder decodificar la información apropiadamente. Ahora que veamos el GPT, se van a dar cuenta que dentro de la tabla de información de él hay unos datos así y otros así. ¿Por qué lo crearon de esa manera? No sé. Pero si usted sabe eso, pues simplemente debe entenderlo como la forma en que debe interpretar los números y ya, no debería tener mayor trascendencia. Bueno, esto parece complejo, pero en realidad son puros print. Si observan aquí son puros print. Entonces, permítame explicarlo. Este es el que hace esta tablita. Entonces, declaramos una variable tipo MBL, que es la estructura que mencionamos ahora rato. Declaramos una variable, que no existe aquí, va a declarar de asignada, que va a recibir la lectura de un bloque. ¿Cuál? Pues el del MBR, el 0 de este disco, y lo guarda acá. O sea que este señor tiene todos los números, los 512 bytes, en forma numérica. Bien. Aquí este es el que hace la magia. ¿Por qué? Vamos a usar bytes, ese módulo .newReader, y le pasamos el arreglo de bytes. Y eso me da un lector. Y ojo con esta línea. Esta línea me va a coger este lector y le vamos a indicar aquí el tipo de codificación que está usando, en este caso es esta, y que me guarde la información en la estructura. Ahora, quiero que quede claro algo, me voy a devolver un momento. La forma de escribir esta estructura tiene que comenzar en mayúscula todos los campos. Si usted lo escribe en minúsculas son datos privados, que esto también sirve para hacer clases en Go. Son datos privados, entonces va a tener problemas esa función para llenar los datos. Ahora no, ahora lo que hacemos con esa función es coger este bloque de 512 bytes y meterlos a la memoria que representa esta estructura. Entonces ya podemos leer los bloques, lo podemos leer a nivel numérico, pero también a través de estas variables. ¿Sí? Entonces me va a leer, si yo le digo código, pues él sabe que son estos 446. Si digo, por ejemplo, firma, él sabe que son estos dos. Entonces es una forma fácil de interpretar los bloques, los 512 bytes. Entonces ahora sí. Este señor entonces el que hace la magia me convierte, ese bloque me lo convierte a los datos de la estructura. Ya está. ¿Qué sigue? Pues imprimir eso. Entonces lo primero es que vamos a usar esa función que acabé de explicar, imprimir bloque, que me imprime en hexadecimal y en ASCII. ¿Por qué tenemos que poner esto así? Porque resulta que este código es un campo de esa estructura de datos y dice 446. Véalo acá, me devuelvo un momento. Dice que es véalo acá está, código, es un arreglo de 446. Pero la función que explicamos hace un momento de imprimir bloque recibe un arreglo sin el tamaño acá. O sea, no dice tamaño 446. Entonces, como no lo dice, esta es la forma de decirle, no, páselo como un arreglo así como él lo necesita. Es una forma de hacerlo. Y bien, sin problema. Si usted omite este corchete con esos dos puntos, él le va a dar un error diciéndole, mire, yo no puedo convertir un arreglo de 446 a un arreglo solito allá. Entonces es la forma de hacerlo. Luego vienen dos print, que son este print y este print de títulos. Por eso la cantidad de espacios es para que se vea así como está acá. Ahí no hay problema. Hacemos un ciclo, que son estos cuatro que están acá. Y por cada uno lo único que hacemos es ir a la estructura y sacar los datos que necesitamos. Ojo con el print. Entonces este es, resérveme 2 dígitos para imprimir un entero. Véalo, aquí está, este espacio y el 1, hay 2. ¿Cuál entero? El valor de la i más 1. Entonces si la i arranca en 0, pues es 1, 2, 3, 4, que es el número de la partición. Y luego mire lo que dice acá, printf. Imprímame un 0x, que es este, 0x. Luego imprímame en hexadecimal en mayúscula, que es el porcentaje 0,2x, reservándome 2 caracteres. Una rayita y otro espacio, veanlo, aquí está, este pedacito. Entonces, ¿este número de dónde sale? Entonces sale de aquí, del bloque MBR, mire lo bonito, punto, tabla de particiones, posición y punto put. Entonces mire que esto que hicimos con esta línea tan inocente es poder después leer ese bloque de manera a través de los campos de la estructura para darle más sentido. Si no, tendríamos que ponernos a hacer funciones para léame de tal punto a tal punto y ese está el número, imprímame esto, más complicado. Aquí parece más largo, pero en realidad le estamos dando legibilidad. Por ejemplo, esto, vea, los 3 campos del CHS. Entonces yo le digo así, imprimir 0x, vean, aquí está 0x,
Siguen dos dígitos en hexadecimal en mayúscula, por eso sale en mayúscula. Tan, un espacio, otro igualito, un espacio, otro igualito, son estos tres. ¿Qué va a imprimir? Mire, bloque MBR, que es la variable que creamos aquí. Punto, como eso es de tipo MBR, entonces tabla de particiones. Subí. Punto, el campo inicio HCI, que es un arreglo de 3, posición 0. Entonces ese me imprime este numerito. Posición 1, este numerito. Posición 2, este numerito. Luego ID, entonces solo ID, ¿sí ven? Eso es, y así todos, y acabamos. Este de la firma, pues simplemente la firma es un arreglo de 2 bytes, entonces imprime la posición 0 y imprime el 1, que son estos dos. Entonces parece largo, pero en realidad son puros print para imprimir la estructura. Va, perfecto. Como nosotros aquí le dijimos la forma de interpretar los bytes, entonces aquí simplemente imprimimos en forma de, perdón, acá, en forma de entero, D es entero, ¿sí? Véanlo acá, D es entero, solo reservamos 15 posiciones, ¿verdad? Aquí, 15 posiciones. Y él ya me imprime el valor bien, LBA y bloques, sin ningún tipo de conversión ni nada. Bueno, muy bien. Entonces, antes de irnos al ejemplo del GPT, vamos a ver eso cómo funciona. Entonces, vamos a ir aquí a nuestro VirtualBox, tengo la máquina apagada, porque vamos a crear, acuérdense que en el video anterior borramos los discos, entonces vamos a volverlos a crear. Vamos a crear aquí rápidamente y practicamos un disco, ya lo voy a hacer más rápido, un disco duro, crear, no importa, 8 GB está bien, y dejémosle ese nombre, no importa, no vamos a cambiar eso. Listo, ya está, ya creamos. Y aquí lo adicionamos. Y voy a adicionar otro, puede hacerlo por este lado también, crear. No importa el nombre, 8 GB, perfecto. Ya tengo dos discos duros. Ahí están como puestos sobre la mesa, no están todavía conectados, no están asociados. Entonces le doy seleccionar, aquí quedó, quedó dos veces este, no, pero es que me equivoqué, fui yo. Borramos, ya quedó este. Adiciono, hay que aceptar, que hay que aceptar, ahí me equivoqué. Tenemos que aceptar, venimos aquí y aquí le decimos adicionar y ya está este, el otro ya quedó aquí arriba, falta este. Perfecto, ya quedaron los tres, el donde está instalado, que es en formato con la tabla GPT, este que lo vamos a poner en MBR y este que lo vamos a poner GPT también, solo para mirar algo. Le vamos a aceptar. Esto lo habíamos hecho en el video anterior, vean, aquí aparecen ya. Iniciamos la máquina. El código que acabamos de presentar pues ya está, ya lo tengo digitado allá adentro, ya. Entonces no lo vamos a escribirlo, vamos solo a ejecutarlo, ya lo explicamos. Bueno, solo esperar un poco. Por ahí viene la ambulancia, quién sabe qué pasó. Bueno, listo, ya está, vamos a iniciar. Era importante tener la máquina apagada para poder hacer eso, aunque hay formas de colocarlos en caliente, como pasa en algunos servidores. No lo he hecho en VirtualBox, pero ahí estaba la opción. Bueno, entonces, vamos a abrir la terminal, listo, ya está. Y voy a abrir acá el programa de partición, el Gparted, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos dos discos que colocamos todavía no están inicializados. Entonces vamos a inicializarlo. Opa. Muy bien, aquí está la programita. Este es el disco donde está instalado realmente MX. Listo. Voy a cargar el otro, el primero, el de 8 GB, el B. Y le voy a decir dispositivo, crear una tabla de particiones. Y voy a decirle que está en el formato MBR. Aceptamos, esto es del video pasado. Vamos a crear 3 particiones, ¿cierto? Por ejemplo, una de 1 GB, 1024, puede ser XT4, está bien. Otra partición de 2048, que sea FAT32 para que vean algo. Y la última, la tercera, la voy a dejar de todo el espacio que quede, de 5 a algo. Y la vamos a dejar de, ¿qué le ponemos? LBM, que lo vamos a ver después. Listo, ya está, LBM. Y ya quedaron. Listo. Quedó 3 particiones, listo, le decimos OK. Y él nos va a formatear las particiones y nos las deja listicas para trabajar. Ahora, ya están creadas y aquí vemos que es la 1, la 2 y la 3. No creo extendidas porque el programa que hicimos no va a leer las extendidas, no le gastamos tiempo a eso. Pero este sí va a leer todas, entonces vamos al C. El C le voy a decir dispositivo, crear una tabla de particiones, pero esta vez no es MBR, sino GPT.
GPT, ¿qué me hizo? GPT. Recuerde que esto es solo si usted activó o si el Linux que está usando lo dejó con UEFI activo, ¿no? Cuando esta versión está con UEFI activo. Perfecto. Esta sí soporta más de 4, ¿no? Recuerden hasta 128. Pero no vamos a crear todo ese mundo. Entonces vamos a crear esta de 1024. Vamos a decir que es para que no quede igual xt2. Perfecto. Vamos a colocar otra. Esta es de... No tiene que ser un número así. Puede ser 2343. No importa. Esto es FAT16. No sé si me va... Bueno, sí. Vamos a poner otras dos. Esta es de 1024 también. JFS, otro sistema de archivo y una cuarta de lo que queda, bien, y llamemos que es de tipo xt3, listo, perfecto, ahí está, ya está. Entonces son 4 particiones y en la otra quedaron 3, podríamos colocar más, pero dejémosla ahí. Vamos a grabar y ok. Ahí está formateando y listo, ya quedó listo. Ya esto lo cerramos y listo. Ya estamos en nuestra terminal. Aquí voy a decirle cancelar porque si no él empieza a montarme todos esos discos que acabamos de crear. Entonces no quiero montarlos ahorita. No sé si va a seguir preguntándome, pero bueno. Aquí entramos a nuestra carpeta Infracom. Ahí está tratando de montar todo eso. Tenemos que cerrar estas cositas que no quiero que los monte. Un poco intenso el amigo. Infracom. Listo. Ay, Dios santo. Listo, ya está. Y por acá tenemos el archivito, uno que se llama leer.mbr, véalo aquí está, por favor. Eso se llama violencia en el software, como decía un amigo mío. Leer.mbr y ahorita vamos a utilizar el otro que se llama leer.gpt, que está por acá, leer.gpt. Entonces vamos hacia este. Entonces vamos a editarlo, nano leer.mbr.go. Entonces este es el programa que vimos hace un momento en las diapositivas. Entonces, ¿qué hace este programa? Ya sabemos, viene acá un momentico al final. Recuerda que puede ir con control B allá al final. O sea, un do control línea al piso o línea underline y luego control B. Entonces, este programa va a coger el disco A, ojo que es el principal, va a imprimir la información de la tabla de particiones, o sea, la parte del código en ASCII, en hexadecimal ASCII, luego la tabla. Y voy a quitarle el comentario a este para decirle, venga, también léame el bloque 1, por poner un ejemplo, pero esta vez imprímamelo solamente en hexadecimal para que vean lo que sucede. Recuerden, no se le olvide poner esto porque hay que pasar el tamaño con todo el bloque, no con el definido con el tamaño, ¿no? Entonces le decimos go, construir, ¿cierto? Go, leer, mb.go. Y para ejecutarlo necesitamos darle permiso, sudo.leer mbl. Ahí nos pide la clave, ahí sí le vamos a dar la clave. Y observemos, aquí observemos esto, primero acá. Esto que está acá es, como no hemos formateado bien inicializado bien ese disco, esto que está acá son los 446 bytes de ese bloque. Ah, no, miento, sí, son los 446, solo que el disco que estamos usando en este momento, que yo no le cambié el nombre, está en formato GPT y me sirve precisamente para mostrar algo. Cuando estamos en GPT, el primer bloque, ¿se acuerdan que yo le mencioné y ahorita lo vamos a mostrar en las diapositivas? Es el MBR solo por guardar compatibilidad y eso le monta una partición tipo 0xe. Entonces la zona del código está vacía en 0 y esta línea siempre va a estar ahí. Entonces el programa que lea esto, un programa viejito, va a entender de que hay una partición en un formato que él no sabe cuál es, que ocupa todo el disco. Entonces no va a tocar nada. Y esto que está acá es el primer bloque que sigue después del MBR, que es la información de UEFI, y ahí comienza. Bueno, pero entonces vamos a hacerle un cambio a nuestro programita, porque el programita, vamos aquí a leerlo, control al final, y le vamos a decir que no lea el A, sino el B. El B fue el otro disco que acabamos de montar en formato de MBR. Ahora sí, control O, control X. Lo compilamos. Ese nombre lo podríamos pasar por parámetro, ¿no? O sea, que a la hora de ejecutarlo, yo le diga acá, léame, el last dev, pero pues no lo hice, así. Enter. Y este ahora sí, esto que está aquí, es la información. Esto que está aquí, mire, es el código de máquina, ¿cierto? O la representación numérica del programa que está en ensamblador, del programa que arranca, del código estándar, ¿sí?
Y esto que está acá al final, aquí termina los 446 bytes. Después de esto, sigue los 64 bytes de la tabla que se interpretan de esta manera. Y ahí están las tres particiones que creamos. Y aquí está el tipo de los que seleccionamos. No recuerdo porque lo hice muy aleatorio. 83 es Linux, pero los otros no recuerdo cuáles son. Esto es FAT algo y esto es FAT algo, creo. Pero no importa. Y la firma. Y luego hicimos el código para que leyera el siguiente bloque, que en este caso está vacío. Si modificamos el programa para que en lugar de mostrar el bloque 1, muestre el bloque 0 y lo imprima todo, no lo imprima como un MBR como este, sino como un todo, pues vamos a ver qué sucede. Si lo vuelvo a compilar y lo ejecuto, vemos que esto que está aquí, está los últimos que es el número mágico o la firma, y esto que está acá es la tabla de particiones, pero en formato numérico. Acá está en ASCII y aquí está en hexadecimal. Si usted mira acá la tabla, por ejemplo, estos valores 8E, F, aquí está, 8E, Entonces, esa tabla de arriba es la interpretación de estos números, ¿correcto? Bueno, vamos bien, ¿cierto? Sigamos. ¿Cómo es la GPT? Ya para terminar. La GPT ya sabemos que tiene una estructura un poco más elaborada que la anterior. Tiene el MBR, esto era lo que yo estaba diciendo ahorita. Como corrimos ese programa de leer MBR con el dispositivo SDA que está con GPT, pues leímos esta tabla. Y esa tabla, pues ya sabemos, tiene una estructura siempre constante para que los programas no lo van a dañar. Luego sigue un bloque, que fue el que precisamente mostramos en hexadecimal, que contiene un poco de información. Ya vamos a ver ahora sí qué información tiene, porque hay que leerla y mostrarla. Entonces ahora sí vamos a entrar en detalle. Y luego viene 32 bloques de aquí hasta acá, porque este es el 32 bloques, donde cada bloque tiene la información de 4 particiones. O sea, la información de una partición son 128 bytes que se interpretan de esta manera. ¿Listo? Bueno, vamos despacio. Entonces vamos en este caso a suponer que tenemos este disco duro, que es más o menos el que está ahí instalado. Un disco de 20 GB, una partición FAT32, que es la de EFI, la Extend 4 y la Swap. Muy bien, y vamos a ejecutarlo, pero con sudo. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a mostrarnos primero el MBR, así como lo dije ahora, mire, vacío el código, es a este, y nos va a decir que la partición es tipo EE, y eso lo acabamos de ver. Y luego tiene que mostrarnos la información, pero la información es esta. Va primero una firma que la vimos justamente ahora, cuando mostramos el código ASCII del siguiente bloque al MBR, vimos que decía esto, FIPAR es una firma. Si él no encuentra esto, pues ese bloque podrá tener cualquier cosa, pero pues no es un bloque válido, solo que es una firma. Luego viene, y ojo, mire que aquí cambió el tipo. Esto es una revisión y está en este formato. ¿Por qué le cambiaron el formato y no siguieron con todos en este formato? Desconozco. No veo una razón técnica para haberlo hecho, pero no se acostumbra y lo entiende. Sigue el tamaño del encabezado, el CRS, que es un código de redundancia cíclica, una suma, un byte, 4 bytes reservados que no tienen uso por ahora, tal vez en un futuro les den uso. Bueno, y siguen una serie de campos, ahí están los nombres. Entonces lo que hay que hacer es un programa que define una estructura con todo esto y lo muestre, así similar al que hicimos hace un momento. Debe mostrar este que es bueno, aquí está la firma, y no lo interprete de esta manera, o sea, no lo va a mostrar en hexadecimal así, sino no lo diga así de una vez. Firma tal, versión tal, tamaño tal, ahora sí, CRC de 32 tal. Un detalle que había mencionado en el video anterior, si por alguna razón hacemos un programa así como hicimos este de lectura, hacemos el que escribe y modificamos algún byte de estos, pues cuando el sistema haga la suma, lo va a comparar contra este. Como no coincide, él piensa que hay un daño en ese bloque, entonces lo que hace es traer la copia. Pero si al traer la copia tampoco coincide, se pierde el acceso a esa partición. Son unos sistemas como de protección, ¿no? Y acá está la parte del GUID, que es un número único pues, que identifica eso. Bueno, muy bien. Vale. Sigue las entradas, entonces ya mencionamos que una entrada pues tiene esta estructura, ¿cierto? El tipo, el numerito que acabé de mencionar, el bloque donde comienza, el bloque donde termina. Mire que aquí no es el tamaño, sino cuál es el número del bloque donde comienza y donde termina. Por supuesto la diferencia pues da el tamaño, ¿no?
tamaño en bloques. Y va a imprimir la información de esta manera por cada partición, siempre y cuando pues tenga datos, ¿no? Es la entrada, la partición, ¿qué más? El tipo, el ID, bueno, en fin, toda esta información es la que está ahí. ¿Cómo se hace? Pues es similar al que acabamos de hacer. Tenemos unas funciones que tal vez ya reconozca. Está imprimir bloque, leer un bloque del disco, ya lo hicimos, imprimir carácter, ya lo vamos a explicar, imprimir hexadecimal. ¿Por qué? Porque hay esos números G, U y D tienen una forma particular de impresión, entonces hay que tenerlo. Imprimirlo acá, veanlo, uy, este va a usar esos. Imprimir entradas de la GPT, imprimir GPT para encapsular todo e imprimir MBR que ya lo hicimos. Y el main que ya lo va a mostrar. Bueno, entonces ahora sí, la parte de la estructura del MBR, pues ya lo acabamos de explicar al inicio de este video, ¿cierto? Aquí está, no lo vamos a volver a explicar, ¿cierto? La estructura del MBR que maneja un arreglo de 4 estructuras de partición, ya está, entonces esto hace parte del código. Luego viene, ahora sí, esto es nuevo, la estructura de la parte del encabezado, que es esta tablita, entonces simplemente seguir la tabla que le mostré ahora rato, ¿cierto? La firma son 8 bytes, la revisión 4. El tamaño del encabezado es un entero de 32, un entero sin signo de 32 bits. Bueno, el CRC es un entero sin signo de 32 bits, o sea, no es negativo, pues sin signo. Estos son los 4 bytes que están reservados y así, seguir la tabla con los tamaños que están allá. Solo un momento me devuelvo para que esta es la tabla que estoy mencionando, esta tabla. Entonces solo seguir la especificación técnica, ¿no? 8 bits para tal cosa y darle los nombres. Y 420 reservados al final. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Aquí está, 420 reservados. O sea, esto no es más que la forma en Go de escribir esa tabla. Y después, ¿qué hacemos? Pues unas funciones que los llenan, ya sabemos cómo, y lo imprimen. Entonces, no es sino largo, pero pues en esencia es solo eso. Bueno, está la estructura de una partición, esta, que también la vimos hace un rato, que es el tipo. Entonces ya definimos el tipo GUID, que está aquí, ¿verdad? Que está la estructura del GUID tiene una parte baja del tiempo, bueno, una serie de elementos que están aquí. Ya eso es conocido, eso no me lo inventé yo, eso está en la teoría. Bueno, entonces uno define que esto es GUID, esto también, esto es un entero sin signo de 64, en fin, también está especificado. Y luego entonces definimos la entrada, que es esta fila completa, son 4, entonces una entrada tiene 4 de estas. Perfecto, ya está. Las constantes que necesitamos, el LVA de el LVA del GPT, recuerda, el MBR está en el 0, pero el GPT comienza en el 1, en el 0 y en el 1. El tamaño de cada bloque es constante, 16 es el ancho, el rango de los elementos a imprimir, el máximo de entradas es 32, vea, del 2 al 33, 32, eso también ya está definido, eso no cambia, al menos no por ahora. Y este que está acá, que es el número que coloca el tipo de partición en el MBR cuando estoy usando GPT. Bueno, este ya lo vimos, este es el ciclo para poder imprimir en hexadecimal y en ASCII, ya lo tenemos allí, no hay problema. Luego viene la función de leer bloque, exactamente la misma, no cambió nada, entonces no hay problema ahí. Tenemos la de imprimir un carácter, ¿cierto? Porque necesitamos imprimirlo así, vean. Entonces, ojo con este, vean. Aquí tenemos imprimir carácter, imprimir en hexadecimal. Tenemos imprimir GUID. Entonces, estas son funciones de apoyo que lo que hacen es, por ejemplo, recorrer este arreglo e imprimir todo el arreglo de forma de char, en forma de carácter. Este hace lo mismo, pero lo imprime en hexadecimal. Entonces, aquí, por ejemplo, este está imprimiendo en hexadecimal, ¿cierto? Entonces, vamos a ir despacio. Entonces, son funciones de apoyo. Imprimir GUID, que es este que imprime este numerito que está acá, mire lo que hace, ¿cierto? Aquí están unos números, vea, esta primera parte es esta. Luego sigue un guión, que es esta que está acá, siguen 4, estos, siguen otros 4, y luego sigue el valor que está acá. Entonces por eso es que estamos imprimir hexadecimal, porque ese GUI es muy extraño, la forma en que está codificado. ¿Sí? A mí me parece muy extraño. Entonces estos de acá están codificados de una manera, estos dos están codificados de otra, entonces por eso se tuvo que hacer esa pequeña trampilla ahí. Y listo, pero simplemente una forma para poder imprimir esto de una manera correcta. ¿Cómo es la función entonces que imprime? Muy similar a la que imprime el MBR, ¿cierto? Mire acá, definimos una entrada de partición, definimos la entrada LVA de 64, que los discos todavía son más grandes, hacemos el ciclo,
Leemos el bloque, ya lo explicamos, ¿cierto? Le decimos el reader para poder guardar toda la información en la estructura y lo que hacemos es algo similar a haber impreso la tabla de particiones del MBR, pero esta vez imprimiendo la entrada del LVA, el total, los distintos tipos de la nueva estructura y ya saldría así por todos los elementos. Bueno, imprimir la GPT, entonces imprimes esta parte. Entonces imprime la firma, la misma historia, ¿verdad? ¿Sí ven? El mismo, leemos el bloque, lo grabamos en la estructura y lo que hacemos es todos los print para que salgan de esta manera. ¿Sí? Y aquí solo imprimir cada uno de los campos, o sea que no hay problema con eso. Bueno, este es imprimir el MBR que ya lo hemos presentado al principio del video, donde imprimimos la primera parte y con esto imprimimos la tablita del MBR. Yo les sugiero a las personas, pausenlo, van digitándolo, pero lo importante es entender qué hace cada uno de los componentes. Ya la parte del Go y hacer ciertas cosas es lo de menos. Bueno, yo espero que hayamos aprendido algo nuevo en este video, que no se haya hecho muy largo y muchas gracias de nuevo por el apoyo en YouTube, por los comentarios, por los likes y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, un feliz día.